Eh, Jorge, bienvenido, te reitero mi agradecimiento y da comienzo a tu charla. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, Horacio. Saludo a todos los colegas nuevamente, a quienes hayan ingresado. Y bueno, empezamos un poquito con el tema del día. Aquí la propuesta para hoy, luego de la invitación que me cursara también Patricia Ricci, fue un poco pensar dentro de un calendario se anticipó producto de razones conocidas, ¿no? Y también tratar un tema que sea pertinente un poco a este contexto y a lo que va a ser el después. Entonces, la implicancia de las nuevas tecnologías con respecto a nuestra función tenía cierta necesidad de abordaje. Por eso, traté de preparar para hoy un tema que va de menor a mayor, partiendo de la base que quizás no todos hayan incursionado a lo mejor en actos de esta naturaleza, armar una especie de dossier o de reglas básicas a tener en cuenta por una humilde experiencia vivida a lo largo de charlas y demás e intercambios que hemos ido teniendo con gente de otras áreas, pero que trabajan estas temáticas, ya sea desde la informática, desde el cibercrimen, y pensar un poco qué recaudos hay que tener a la hora de la intervención nuestra en una prueba, que si bien el título hace referencia a una prueba digital en un proceso judicial, estamos hablando de aquella prueba que tiene vocación de formar parte de un proceso y que no necesariamente termine esa potencialidad en este fin, pero que de alguna manera cuando se presenta ante nosotros el requerimiento, tiene distintas ambivalencias. Fíjense también ustedes, producto de lo que nos toca vivir, no solamente como profesionales en nuestra área, sino también quienes desempeñamos la docencia o quienes somos padres y tenemos nuestros niños escolarizados, que han asomado en el escenario nuevas herramientas que de alguna manera hacen habitual las comunicaciones, hacen habitual el tráfico de información y el tráfico de archivos, quizás agregando como elemento ahora también la interacción, ¿no es cierto?, con el rostro, como son las nuevas plataformas de videoconferencia y demás. Hoy en este caso estamos usando una, pero se está también imponiendo de alguna manera redes como Google Meet, como Zoom y demás, y todo en definitiva, al igual que WhatsApp, al igual que las redes sociales, al igual que el viejo correo electrónico, casi en prácticas un poco ya conservadoras o que se va dejando en desuso, terminan generando pruebas. Y esta prueba tiene una vocación de quedar cristalizada en el tiempo para quien cree tener un interés sobre la misma, y muchas veces esa vocación tiene una relación directa con una potencialidad de ser judicializada. Y es ahí donde se abre el escenario sobre qué mecanismos hay para saber que esa prueba de origen digital o de origen intangible goza de ciertos recaudos como para poder convencer, y ni hablar que sea verdadera, ¿sí? Entonces, un poco la presentación de hoy pasa por estas cuestiones, y el título ha sido un poco como para encuadrar la circunstancia, pero básicamente estaríamos hablando de aquel trabajo en escrituras actas, digamos, o aquellas intervenciones que no sean escrituras propiamente dichas, o las escrituras, digamos, de acto de disposición y demás, sino aquella intervención nuestra para lograr un objetivo, que es dotar de certeza, convicción, autenticidad a una prueba que se nos plantea de origen digital y que genera en el tiempo ciertos temores con respecto a cómo es el tratamiento de la misma y hasta dónde va nuestro rol y qué es en teoría lo que deberíamos poder hacer, que no, o qué debemos hacer y con ciertos recaudos. Entonces, esto es más o menos un diagrama para poner a consideración nuestra en esta charla entre colegas sobre circunstancias que pueden haber pasado ante nosotros, cuestiones que podemos criticar desde lo doctrinario, desde lo conceptual, y en realidad tratar de poder buscar pautas comunes que de alguna manera generen que esta presencia del escribano en
obrar, con estas formas de actuar, tengan cierta democratización, ¿no? O pautas comunes, por ponerle una categoría. Entonces, empezamos con un poco el tema. Ustedes verán que la idea o el desafío de hoy es hablar de la prueba digital en escribano, porque ya vamos a ver que hay dos grandes mecanismos de tratamiento de la prueba, para ser incorporada en el proceso judicial. Es decir, teniendo los recaudos que esa prueba tiene una vocación judicial. Y cuando hablamos judicial, hablemos en sentido amplio, ya sea foro penal, foro civil, foro laboral, etc. Instrumentación, es decir, el cómo, el dónde, de qué manera, contenido y continente. Para esto, yo les he traído, para compartirles, 4 modelos que uno ha ido a lo mejor tocando más o menos, tratando de consensuar criterios con gente, por ejemplo, del área fiscal, ¿sí? Que en esto de hasta dónde van ciertas invasiones de áreas no reservadas o de atribuciones que puedan no correspondernos, bueno, iremos viendo como para que sea motivo de discusión también. A eso referimos al hablar de tipo de actas, porque acá vamos a desdoblar la función en el sentido si vamos meramente a constatar una prueba digital, si vamos a protocolizarla, resguardarla, o bien, como dice uno de los primeros decretos modificadores de la ley de firma digital, si hay una especie de actuación como tercero de confianza, por ejemplo, en definitiva va a pasar por ahí. Y cláusulas especiales. Acá va esto de los resguardos, o como termina el título, recaudos previos. Como más o menos un título más integral para tratar de delimitar un poco de qué vamos a hablar hoy. ¿Sí? Excedía la pauta o el título de difundir, pero este sería de alguna manera la conceptualización completa. Material está a disposición del colegio, que es meramente indicativo, es decir, admite cuestionamientos, críticas, seguir mejorando o poner en tela de juicio algunos postulados. Así que, con este orden, este prolegómenos, digamos, vamos directamente a lo que es el tratamiento del tema. Fíjense ustedes que hay un primer apartado que amerita en todo tipo de abordaje, que es un poco la pauta introductoria. Nosotros tenemos que dividir acá, y van a ver ustedes cuando termine la exposición, lo que es nuevas tecnologías previo a la revolución 4.0, la cuarta revolución, y a partir de allí. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar cosas que no son disruptivas, digamos. No estamos hablando de nuevas innovaciones en materia de tecnología, estamos hablando de lo diario, lo cotidiano, lo que es común y que lo tenemos asimilado como una práctica de vida. El WhatsApp, esto de costumbres a veces mal incorporadas, como por ejemplo el reenvío. Uno está acostumbrado a recibir de repente un mensaje y la práctica es, en lugar de traducirlo, copiarlo o reformularlo, reenviarlo, lo cual pone en tela de juicio determinadas circunstancias. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. Pero sí al final va a anticipar algunas cuestiones de lo que es propiamente de la cuarta revolución, como son las nuevas tecnologías que sí son disruptivas. ¿Sí? Entonces, volviendo a esta previa, ahí, lo que tenemos que interpretar de alguna manera es que hay un cambio de conducta hoy en cuanto a la comunicación y al tráfico de archivos. Esto genera la mayor preponderancia de la prueba digital, porque de repente, por ejemplo, hay una forma de documentar un pacto de quote listis, como una de las jurisprudencias que después les voy a poner a disposición, donde un abogado logra acreditar el pacto de quota listis a través de un mensaje WhatsApp. ¿Sí? Ahora, ese mensaje como mensaje por sí mismo, ¿qué valor tiene o qué necesita para una viabilidad judicial? ¿Sí? El tema de la cuarta revolución, acá les traigo modo anecdótico, no es un término que se me ocurre a mí, sino que el mundo está hablando en cuanto a la gravitación de la cuarta revolución en el derecho en ámbitos como la magistratura, la abogacía y el notariado. Este es uno de los libros donde nos tocará participar, que fue de abordaje regional con varios representantes por Latinoamérica, donde estaba en discusión la incidencia o el rol que determinados actores del mundo jurídico, los cuales nos incluye, gravitaba y cómo en ese escenario. ¿Sí?
Entonces, este es un término que a veces nosotros no le damos importancia, pero que empieza a tener contenidos o materias que nos pone como operadores dentro del mismo. Volviendo al tema de la prueba en sí, cuando nosotros hablamos de una información, un contenido que se quiere incorporar, por ejemplo, a un juicio, tenemos que hablar que el tema de hoy no es la prueba tangible, es justamente aquella que se corresponde al mundo virtual, ¿sí? Y esta prueba tiene dos formas de ser tratada o de ser valorada o dotada de ciertos elementos que garanticen su veracidad, y es por medio de constatación notarial. Fíjense que el término casi estaría hablando de que necesariamente debería ser por una constatación, cuando no puntualmente sea así, pero generalmente es la idea que quien está del otro lado opina en cuanto a la valoración de dicha prueba. Y por otra posibilidad, como obtención y guarda de pruebas por medio judicial. Nosotros en experiencias anteriores, que producto de algunos temas que van a surgir acá, y dando charlas sobre prueba digital, cibercrimen, blockchain y demás con... Nene. Se escucha muy fuerte, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, se escucha demasiado el ruido, el eco. Retomando en capacitaciones previas dadas con el doctor Franco Pilni, que es el fiscal de instrucción por cibercrimen, fuimos haciendo como ciertos contrapuntos en charlas que dábamos en el marco de la Universidad Católica con respecto a estos distintos enfoques, esta mirada notarial contra la mirada penal, ¿sí?, cuando versa en el medio el tratamiento de una prueba digital. Entonces, ahí es donde, en esta ida y vuelta, quien tiene que juzgarla a la misma, se tiene que valer por lo menos de dos mecanismos que la puedan dotar de veracidad o de autenticidad. Usar los recursos propios, como son por ejemplo los peritos informáticos, como pueden ser cualquier tipo de persona que desempeñe una actividad forense dentro del Poder Judicial, o que la misma venga previamente con el paso o la intervención de un escribano público. Lo cual ahí es donde empiezan los recaudos. Porque si la prueba viene mal tratada, por ponerle una calificación, puede terminar siendo el escribano parte de la circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? En el inciso A. Vamos a tratar puntualmente la prueba que tiene paso o manejo, o que ha sido de alguna manera calificada, valorada, tratada y demás por el escribano. ¿Qué implica poder hacer esto? ¿Qué implica desde el lado nuestro llevar adelante una tarea de tratamiento de prueba digital? Primero nos obliga a tener conocimientos informáticos básicos. Es decir, no podemos quedarnos, por ejemplo, con la captura del WhatsApp sin saber qué recaudos debemos tomar con respecto a los medios de veracidad que tiene el portal. En esto es muy curioso porque, les cuento algo, un poco lo que va a ser el final de la charla, en una de las cursos que habíamos dado con el doctor Pilnik, él pidió previamente los nombres de los asistentes. Y entre los nombres de los asistentes presentó, el día de la charla, una comunicación por WhatsApp entre dos de los asistentes que no existió nunca, pero que fue susceptible de imitar. Entonces, la prueba necesita que podamos dotar de veracidad el contenido de la misma. Y a veces puede venir ante nosotros una captura que la podemos ver inclusive digitalmente en un soporte y ser falsa. Entonces, tener una conducta por ahí con cierta ligereza en el tratamiento nos puede dejar como colaboradores en el tráfico de esa prueba ilegítima o falsa, ¿sí? Por eso un poco vienen los cuidados y estos temas a tratar a la hora de incursionar sobre estas cuestiones que van a empezar a ser más habituales de lo que parece. Esto viene con el inciso B, de este orden que pone. Tomar los recaudos para verificar la autenticidad y autoría. Es decir, la veracidad de la información. ¿Cómo? Implica conocimientos informáticos. Entonces, hoy en día ustedes habrán escuchado que una de las plataformas que se está usando por generalidad, digamos, por uso casi instalado, es la plataforma Zoom. Y si ustedes googlean la plataforma Zoom, van a ver la cantidad de ataques a la vulnerabilidad que tiene. Entonces, si yo grabo una conversación Zoom y la quiero someter de alguna manera a una protocolización, ¿cómo hago para saber la veracidad de dicha comunicación o no?
cuando en realidad parto de la base de un medio inseguro. Esto juega con el Código Civil y Comercial y legislaciones afín, hasta dónde puede estar en juego el entrometerse en la vida privada, la seguridad de las comunicaciones, la confidencialidad y demás. Otro escenario es que el maltrato de este mecanismo de prueba genera futuras nulidades, ¿sí? Nulidades en cuanto a la valoración de la misma, nulidades en cuanto al instrumento que podamos hacer, y más que nulidades, poner en evidencia que hay un contenido falso, ¿sí? Y un último punto, que después los vamos a tratar en recuadro cada uno, y este es el que más dolores de cabeza ha generado últimamente, que son los cuidados en la transmisión y decodificación de datos. Les voy a poner un ejemplo. Es muy común quienes trabajen de repente con empresas, grandes, chicas, medianas, no importa, pero empresas que tienen producción en serie o que tienen empleados que desempeñan actividades varias, es muy común aplicar un protocolo de monitoreo. Y de repente, en tu caso, por ejemplo, de robo, hurto, problema interno, cualquiera que sea, es lo común, hacer una descarga, un backup de la filmación y llevarla al escribano para hacer una protocolización de la misma, explicando cómo fue obtenida, qué fecha y demás. No es lo mismo, quiere decir, como por ahí se cree con cierto error, de que el escribano esté constatando lo que la filmación revela. No ha sido de dicha forma, sino la obtención de la prueba. En ese backup o descarga de la filmación, suele suceder, y hay jurisprudencia al respecto, que será parte también después de acompañarla, que ha habido diferencia entre la fecha de creación del archivo consignada por el escribano y la fecha del perito, lo cual convierte la prueba en una prueba dudosa, casi inválida. ¿Por qué? Porque hubo un maltrato en el manejo del elemento que se ha resguardado, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de tener conocimientos informáticos? ¿Por qué apunta además? Primero, entender que hay espacios centralizados y descentralizados. Esta es una discusión que es la vieja tecnología con la nueva tecnología. Los espacios descentralizados tienden a tener mejor poder de constatación de veracidad, por cuanto es imposible modificar o alterar un eslabón sin que hacerlo con el resto, ¿sí? Las redes centralizadas generalmente tienen mayor probabilidad de vulnerabilidad. Esto implica el manejo de dispositivos, de distintos tipos de dispositivos. Hoy en día tenemos dispositivos de mayor o menor importancia. Es común que el requirente venga, por ejemplo, con una prueba en su smartphone, o que venga en un soporte, por ejemplo, de almacenamiento frío. Entonces los medios de individualización del soporte, como así también de la garantía de autenticidad de la comunicación que pasa por dicho soporte, es importante y hace la descripción en el instrumento que uno tenga en cuenta. Hay distintos aplicativos, cada uno con sus vulnerabilidades y con sus fortalezas. Esto de acuerdo a modos, de acuerdo a mecanismos de utilización. Ustedes recordarán que el día de la famosa caída del WhatsApp hubo una gran migración de cuentas de WhatsApp a Telegram. El día que se puso en evidencia las comunicaciones WhatsApp gubernamentales, la gente pasó a Telegram. El correo electrónico se dio ante otro tipo de comunicación inmediata. Surge el Instagram inclusive hoy en día como modo hasta de ejercer la docencia mediante videos de transmisión en vivo. Facebook, Twitter, Google Meet, etc. Cada uno implica una descripción de cómo opera a la hora del tráfico de la información. Y lo mismo pasa con el resguardo, porque es probable que se nos pida a nosotros resguardar una copia del elemento. ¿Por qué? Porque esto primero que tiene la posibilidad de ser robado el celular, muchas veces en petición, una prueba de más, y que no tenga necesariamente vocación judicial, tiene de alguna manera la previsión de evitar la volatilidad que la prueba judicial tiene. Entonces, ¿qué busca? Si me roban el teléfono, esa prueba en algún lado quedó. La prueba del empleado que amenaza al patrón o del empleado que busca el reconocimiento de su relación laboral, negada por el patrón, y a la vez ha mantenido conversaciones vía WhatsApp con él mismo, lo cual reconoce la relación, el sueldo, las órdenes y demás, ¿sí? Medio de prueba. Entonces, acá surge hoy en día la gran discusión de lo físico contra la nube, lo que es en streaming con lo que es soporte físico, palpable, disco, pendrive, etc. Entonces, cada uno buscará el que
corresponde. Acá hay una práctica, y esto cuando generalmente a algunos les toca hacer un estudio importante o una tesis, por ejemplo, y uno lo va escribiendo donde se encuentra, es común ir haciendo una copia en la compu, en el celu, mandarle una a alguien, subirlo a la nube, porque sabe que si se pierde, es tan valiosa esa información que es casi de imposible reconstrucción. ¿No? Acá sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los recados para verificar la autenticidad y la autoría? Hay un problema que es la veracidad del dato. Y para poder explicar la veracidad del dato, hay una forma o un mecanismo que nunca falla, que es explicar cómo fue obtenido. Entonces, esto genera una estrategia que nunca falla, que es la posibilidad de que, teniendo al requirente al frente, a ver, cómo fue obtenida, desde qué celular, desde qué línea, de qué aparato, cuándo, fecha, en qué contexto, etc. Una breve descripción de los hechos, que en un cotejo con la pericia informática hace que el instrumento sea potente, sea susceptible de evitar cualquier tipo de cuestionamiento. La descripción minuciosa del procedimiento, como decíamos, implica este paso a paso puesto de manifiesto en el instrumento, que tiene que tener una concatenación temporal, tiene que tener un orden, una sistematización a la hora de hacerlo. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre el resguardo de la información y evitar la manipulación. Manipulación ya implica, miren, alguien puede decir, a ver, desde el momento que el contenido digital ingresa al ordenador del escribano, porque el escribano de alguna manera tiene que describir cómo lo constata, si de su propio ordenador, celular, el soporte que sea, o bien si lo está haciendo desde la persona que lo requiere, pero en definitiva hay muchas maneras de alterar los caracteres criptográficos que permiten ubicar en tiempo y espacio la prueba. ¿Sí? ¿Cuál es el gran error? Hacer mutar la fecha de creación. Y cuando la fecha no coincide con el día del suceso, no sirve. Acá hay una ficción, después de un término para ponerle, que sería una especie de, lo inventé yo, como para una regla mnemotécnica, en realidad, que es, ya que hablamos en materia inmobiliaria de tracto sucesivo, bueno, acá es mantener eso del tracto sucesivo digital, ¿no? El correcto encadenamiento de hechos. Y fíjense una cosa, es común cuando alguien va a protocolizar una charla WhatsApp, a protocolizar lo que le importa. Y ustedes saben que pueden borrar mensajes intermedios, que las comunicaciones pueden tener manipulaciones, alteraciones y demás. Vamos a ver que hay una cláusula consensuada que ya viene de España, de qué es lo que puede comprometer la parte requirente con respecto a la no manipulación, modificación, supresión, falsa edición y demás que se pueda hacer sobre el documento. ¿Cuál es el ejemplo que les pongo? Que es el típico caso, porque es la herramienta cotidiana hoy en día, la captura de pantalla del WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué pasa con la intromisión a la vida privada? Hay veces que pasa por alto la circunstancia de que el requirente está exhibiendo algo que es de uso propio, privado. Y eso que es de uso privado es, por ejemplo, su celular. Entonces, la constatación o la manifestación expresa de la autorización del mismo para acceder a información que en teoría es confidencial. A veces es común decirle, mire, venga, abra su correo electrónico en mi computadora, explíqueme, ponga la clave, la contraseña de Facebook, vamos a ir a ver la publicación que usted cree que lo ha injuriado, vamos avanzando, pero eso, de alguna manera, hay un consentimiento tácito, pero lo ideal en el instrumento es que quede de manera expresa. Esto lleva a hablar de cláusulas de responsabilidad civil y penal que puede tener el requirente en la manipulación o falsedad de lo aportado. ¿Sí? A veces es común, por ejemplo, algo que también hace mucho ruido a la hora de comparecer ante una escribanía, es el caso de las escuchas. Entonces, mire, yo tengo esta grabación, ¿cómo se trata una escucha? ¿Cómo se trata una grabación donde una de las partes interlocutoras de la conversación me habilita escucharla, o en el caso de protocolizarla sin escucharla? Entonces, ahí se abre un escenario de ambivalencia. ¿Cómo el notario trata y trabaja sobre audio, filmaciones y archivos que contienen escuchas? Es lo que le estaba refiriendo recién. Y esto nos lleva a algo, y fíjense la importancia que tiene. Hoy es común el tema de los grupos de WhatsApp.
el grupo del deporte, el grupo de padres de los chicos y demás. Y el famoso reenvío de material basura. Ese reenvío de ese tipo de material puede haber vulnerabilidades, por ejemplo, los derechos del niño, puede haber un caso de pornografía infantil, puede haber, y hay jurisprudencia de gente que ha ido a constatar una cosa y en el pase de pantallas aparece una información que genera la pregunta, ¿se debe denunciar? ¿Cómo? ¿Ante quién? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos de futuras nulidades? Por lo menos lo que jurisprudencialmente hemos visto como muestra fática de esto. La diferencia entre el relato de obtención de la prueba y lo que realmente debió haber sucedido por pericias a los soportes, a los lugares donde la misma fue obtenida, a la valoración forense e informática y demás. ¿Sí? Justamente la diferencia que hay entre lo que el instrumento se consigna contra lo que dice la pericia, nosotros desde una posición notarial nos debería importar poco y nada el proceso después. Nos importa que nuestro instrumento sea correcto, veraz, auténtico y demás. Pero genera esos problemas con posterioridad donde uno termina siendo parte en un proceso explicando el por qué sucedió lo que sucedió, el por qué se valoró la prueba de esa forma, por qué se puso lo que se puso. ¿Sí? Esto genera una diferencia entre valorar y tratar la prueba. No es el escribano quien valora la prueba. Entonces, los errores o sesgos cognitivos que hay a la hora de escribir es el escribano que está constatando, es el escribano que está valorando. Está diciendo si algo es eficaz, eficiente o no, y demás. Este es un tema directo con respecto a la cláusula de valoración de la prueba. Y esto tiene que ver justamente con el generar la prueba de cargo o convertir la prueba de cargo en prueba inicial. Entonces, la prueba que revela algo que es contundente contra aquella prueba que en realidad, si no necesita, mejor dicho, de más elementos para poder valer como tal, porque por sí misma no puede probar nada. Esto ustedes verán que hay un cambio a raíz de la incidencia que ha tenido en el mundo el tema de la contundencia de la imagen grabada, la famosa cámara oculta. Es decir, uno en un momento le daba una cierta valoración, esto sucedía en las ciencias penales, pero hoy en día hay un impacto social también. Es tan contundente el hecho que se pone a la vista que es muy difícil hacer la vista hacia el costado. Entonces, si bien en algunos escenarios hace falta el refuerzo y demás, generalmente hoy por hoy se está pidiendo, peticionando de los organismos judiciales o desde las propias estrategias profesionales que toda prueba que se va a incorporar al proceso sea de alguna manera, que venga por escribano público, se dice la frase. Lo que pasa es que se dice cómo ante escribano, pero qué tipo de tratamiento, qué tipo de evaluación de la prueba está pidiendo la autoridad para justificarla a través de la intervención del escribano. ¿Sí? Entonces ahí es donde el rol nuestro se tergiversa un poco con la función judicial. ¿Qué cuidados se pueden tomar con el tratamiento del dato? Fíjense ustedes, las descargas de registros fílmicos, sin el debido cuidado, que es lo que venimos hablando, contra las capturas de pantallas falsas, la distorsión de la realidad por alteración del contexto, cómo se distorsiona suprimiendo elementos que hacen a la descripción de la circunstancia. Por ejemplo, comunicación entre una parte y la otra, que tiene un contexto, pero que el mensaje que describe ese contexto es suprimido, para de tal manera modificar o alterar dicho contexto. Y esto genera también una repercusión en lo que es el tema de audios, escucho material índole auditivo, con o sin imágenes en cuanto al proceso de obtención del mismo. La legalidad o ilegalidad de su obtención. ¿Sí? Bien, entonces nosotros estamos dando una categoría previa. Estamos hablando de la prueba digital. Entonces, acá un poco, fíjense que nosotros estamos hablando de esto como si fuese novedoso, pero las doctrinas españolas ya venían trabajando el tema desde el año 2005, 2006, 2007, 2008, inclusive cuando aquí se planteó la irrupción, mejor dicho, nuevas tecnologías disruptivas, ya estaban planteadas desde el año 2009. Lo real y concreto es qué es lo que lo hace novedoso. Lo hace novedoso la necesidad o demanda de su realización. La mayor o el incremento
de este pedido en el mundo cotidiano de la praxis forense. ¿Sí? La prueba digital, en sentido macro, abstracto, es cualquier clase de información digital. Da la sensación que la digital, o la información digital en sentido general, es aquello que no tendría corporeidad, tendría tangibilidad, diríamos, no es el pagaré, que lo toco y lo veo, no es el cheque, aunque hoy en día tendríamos el e-check, por ejemplo, como medio de prueba. Entonces empieza a asomar como una dualidad superadora de la otra. Prueba es susceptible de tener efectos, de acreditar hechos en un proceso judicial. ¿Lo tiene? Sí. Fíjense, hay fallos ya, por ejemplo, de los organismos o los tribunales de ética de la magistratura, de aplicar sanciones a magistrados que hubieran hecho en forma pública expresiones de índole política. Un ejemplo. Tenemos fallos ya sobre pactos de cuota litis por WhatsApp. Tenemos pruebas de demandas de alimentos donde por una filmación o seguimiento se demuestra que la persona no estaba en la situación de vulnerabilidad que decía que estaba y generó también una especie de nueva reinterpretación de la cuota alimentaria fijada para el otro cónyuge o padre, por ejemplo. La información ha sido producida, alojada, almacenada, transmitida o editada por medios digitales, sistemas o aparatos informáticos, criterio generalizador. Entonces, prueba digital será todo aquello por cuanto pase por un mundo intangible, informático, casi diríamos que está reservada su manipulación, tratamiento, su análisis desde el punto de vista técnico a las áreas de la informática, ingeniería informática y demás. Vamos a ver también que esto generó una discusión a la hora de hablar de la cuarta revolución, informática. Se precisa de los juristas. Entonces, esto de si algo es exclusivamente para uno o para otros, lo dejemos en un ámbito de discusión. Y se refiere a una categoría de prueba tecnológica, es decir, por más que entendamos que un soporte más nuevo o viejo que el otro, estamos hablando en definitiva de tecnología. Estamos hablando de aspectos intangibles, digitales y demás. Entonces sería una forma consensuada, les diría casi a nivel mundial, tomando mucha doctrina, más que nada española, de qué es una prueba digital, si la queremos conceptualizar. Le podemos agregar después más notas distintivas o no. Se me ocurrieron 6 caracteres fuertes para decir cómo identifico la prueba digital o qué característica propia tiene. Entonces, una, no, en esto no lo pensemos en términos absolutos, de blanco-negro, es así o de la forma contraria y punto, y no hay grises en el medio, porque si los hay, vamos a ir un poco mostrándolos. Pero, a ver, uno de los grandes caracteres que asoma, un poco por lo que hemos dicho hasta ahora, es la intangibilidad. ¿Sí? Pero fíjense cómo les pongo en el paper ahí en la filmina, en muchas ocasiones no existe la posibilidad de apreciarla directamente por los sentidos. En muchas ocasiones, no siempre. Y es una prueba que cuando uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué importancia tiene la prueba digital si no la puedo captar por los sentidos? Y la función notarial, ¿qué es lo que aplica? Aplica los sentidos. Bueno, pero en realidad lo que se refiere acá es la esencia o la estructura de la prueba digital, que quizás mente es algo que no está a la vista, que debo correr el velo. No me refiero al dato, al mensaje injuriante, me refiero a lo que hace que ese mensaje injuriante exista y no se destruya. ¿Me explico? Esto, a la vez, lo hace deleble, de fácil destrucción. Esto nos lleva al carácter anterior que les había dicho, no carácter, sino a la hora de hablar de los recaudos, justamente la diferencia entre centralización y descentralización. Si yo tengo centralizada la información, el carácter deleble se impone. Ahora, si lo tengo descentralizado, y es muy difícil que yo rompa o destruya todos los organismos descentralizados. ¿Puedo hacer desaparecer una prueba por blockchain? Y probablemente hoy es imposible, por el poder expansivo de centralización que tiene. Ahora, ¿podría suceder? Sí, en algún momento podrá, hoy no.
Esto lleva a hablar de descentralización, ¿sí? La descentralización lo podemos hacer a modo doméstico o modo sofisticado. Modo doméstico lo dejé en la nube, en el celular, en la tarjeta de memoria, etcétera. Modo sofisticado, creo una base digital en un repositorio, creo también una base blockchain. Por ejemplo, blockchain federal, ¿sí? Que ustedes pueden consultar, y es una forma de aplicar esto de los sellos de tiempo, que se usa mucho en el derecho comunitario en general, y que es un poco la función que uno viene a ponerle también, que es sellar en el tiempo una prueba. La prueba intangible es de fácil réplica o reproducción. Entonces, copio, pego, duplico, es distinto. Acá no pensemos en la época de la Edad Media, cuando se hacían los libros, sino pensemos en que para nosotros hay un problema de cuál es el original. Porque si yo pongo a la vista dos archivos, salvo que le ponga abajo original y copia, ¿cómo sé? Bueno, tendré que aplicar los caracteres de individualización de la prueba con respecto a la fecha de creación, clonación de la misma y demás. Si yo le erro en el instrumento y puse como original la que es copia, hay un error, ¿sí? Entonces, esto viene al principio con el tema de tener conocimientos informáticos en el tratamiento de la prueba. ¿Qué pasa con la volatilidad? Lo volátil hace que puede desaparecer, como es de fácil alteración, fácil edición. Es la prueba que yo le comentaba, y hicimos una vez en un curso, de inventar una conversación WhatsApp para demostrar la vulnerabilidad que la comunicación tiene, ¿sí? Esto hace también que, y esto se aplica mucho en el mundo del Twitter, donde uno cree haber borrado el mensajito, le pasa mucho a los políticos, y después viene alguien, lo toma, lo capta, lo replica, y lo exhibe. Lo puso y lo borró. ¿Por qué? Porque hay mucha prueba que a veces se cree haber suprimido, eliminado de la faz de la Tierra, pero genera rastros para su reconstrucción. Es lo que opera mucho hoy en día en los criterios, por ejemplo, de persecución penal, donde uno cree las escuchas, los mensajes, las comunicaciones entre los imputados y demás, uno cree que porque lo borró, desapareció, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos de la prueba digital? Y esto un poco me hago cargo de algunos postulados. Hay quienes pueden decir, no, hay una amplia opinión. No, la verdad es que no. Es decir, hay mucha opinión. La opinión es eso, es doxa. Ahora, ¿hay abundancia doctrinaria de esto en tiempos actuales? Poco. ¿Hay escasez jurisprudencial? Sí, y diversa. ¿Hay escasez regulatoria? Es lo que más escasez tiene. Porque debería tener un correcto marco regulatorio. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Hay, por ejemplo, falta de infraestructura técnica. Esto aplica sobre todo a los terceros de confianza. ¿Tienen los terceros de confianza los medios necesarios para poder trabajar el resguardo de la prueba? O el resguardo, no hablemos de la prueba como la prueba procesal, sino el resguardo del archivo, del documento, de la conversación, de la charla, etc. Esto es una de las grandes debilidades. Hay una falta de habilidad sobre el cómo se procesan los datos. Al no saber cómo algo se procesa, difícilmente puede describir cómo se obtiene, ¿sí? Hay contenidos muy técnicos para profesionales involucrados en su tratamiento. Es cierto, porque uno podría decir, esto no es, yo no soy informático, pero en realidad, si vamos al caso, yo podría decir, bueno, tampoco me gusta el derecho tributario, tampoco me gusta el derecho comercial, y de alguna manera son áreas transversales a las disciplinas que obligan o requieren una capacitación básica, tampoco de convertirnos en programadores, pero sí de poder saber manipularlo. Tratarlo más que manipularlo. Manipularlo es casi como un término un poco no muy acertado lo que venimos a hablar, ¿sí? Se requiere habilidades específicas, esto está claro, dependiendo de qué red, qué lugar estén tratando. Y acá viene la complicación que le hemos hablado. ¿Hay complicación para qué? Para probar la autenticidad, probar la integridad, la fiabilidad y origen. Y uno me dirá, escribano no es quien para probar esto. Sí, está bien, pero justamente en el requerimiento, el fin del instrumento, el fin de la parte, la causa fin de querer hacer el instrumento, es querer dotar de alguna manera que por la intervención del escribano ese instrumento tenga cierto margen de probanza o de fiabilidad, porque se habrían de alguna manera revisado y consignado ciertos procedimientos que darían a entender que eso que la prueba tiene ha sucedido y no que es una cuestión inventada, fraudulenta, copiada, tergiversada, etc.
la volatilidad y fácil manipulación que venimos hablando cuando hablamos del carácter. Hay una dificultad, este es un término que se aplica mucho en el derecho registral, también esto del dar a conocer, el dar razón y tomar razón. Bueno, en esto hay una dificultad en el dar a conocer la prueba, porque muchas veces uno la tiene, pero no sabe cómo exteriorizarla o cómo aportársela al escribano para que el escribano pueda proceder. O sea, acá empieza una tarea de asesoramiento en cuanto al correcto traslado, extracción y demás de la prueba, para con posterioridad poder autorizar el instrumento. ¿Sí? Esto es otro aspecto, pero ya para la valoración. Hay mucha dificultad en que una prueba, pero esto pasa en cualquier ámbito probatorio, sea tan perfecta como para bastarse a sí misma. Es decir, en un contexto donde todo se cuestiona, donde todo es falso, en principio, bueno, esto se aplica también acá, hasta que hay determinados elementos de prueba, personajes que intervienen en las relaciones, que empiezan a hacer que esta dificultad se morigere hasta que directamente tenemos una prueba autosuficiente. Lo que veníamos hablando de la dificultad de almacenamiento, conservación y correcto tratamiento de la prueba. Bueno, acá hay algo que esto es muy de la disciplina abogadil, esto de cuestionar el valor de la prueba. Sí, es decir, uno lo cuestionará, depende de qué lado está. No nos interesa, nosotros estamos hablando de la instrumentación de la prueba y no del uso que el abogado haga o de la valoración judicial que se haga con posterioridad, sino hacer la prueba bajo estándares de alguna manera consensuados por doctrinas locales, internacionales y demás, donde sepamos que lo que estamos haciendo de alguna manera respeta ciertos moldes, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de la prueba digital? Yo diría, no donde a mí, pero dentro de lo que fueron las charlas con la gente de cibercrimen y demás, hay como tres grandes artistas en esto, tres grandes actores, sería más atinado el término. El área de la informática forense, el área de los peritos, ¿sí? Y el área de las fiscalías de cibercrimen. ¿Por qué? ¿Por qué el cibercrimen? Todo lo que pasa es un crimen, no, pero generalmente tienen los mecanismos para poder valorar, tratar, indagar y analizar este tipo de pruebas. ¿Sí? Nosotros en Córdoba tenemos una fiscalía específica, funciona también a nivel federal, y bueno, y hay un manejo de colaboración y de capacitación a nivel interdisciplinario y mundial sobre estas temáticas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la vida real, como a veces uno les dice a los chicos en clase, vamos a bajar esto al mundo cotidiano. ¿Cuáles son los posibles requerimientos que puede tener un escribano hoy, en tiempos actuales? Ni hablemos del post-pandemia, que algunos cambios generará con respecto a nuevas plataformas y demás, pero hoy, ¿qué puede suceder? Bueno, una protocolización de una captura de pantalla, de un archivo de audio y video. Acá tienen una especie de menú, ¿sí? Protocolización de posteos, críticas, comentarios, manifestaciones varias, mensajerías de texto, terceros de confianza, sellos de tiempo, constatación de operaciones con criptoactivos. Esto va a ser motivo del cierre, no hay que por ahí apurarse ahora, pero sí situaciones de billeteras virtuales y demás, pruebas digitales en general. Un abanico, ¿sí? Queda como para que alguno dirá, si a mí me tocó una vez una consulta de esto, o no me pasó nunca, o si las hice todas. Bueno, cada uno en función de la experiencia que haya tenido. ¿Sí? Entonces acá viene, ¿qué requerimientos debemos tener en cuenta, valga la redundancia, ante un requerimiento de esta naturaleza? Creo yo por lo menos que me quedaría más tranquilo si, primero, me pregunto, ¿puedo acreditar el origen y existencia del dato al momento de constatarlo? Por ejemplo, puedo pedir el celular del WhatsApp, ver el número destinatario, desde qué número vino, pedir el número de email, ver la conversación, reenviármela reenviar toda la charla al mail para tener el detalle paso a paso, independientemente de la supresión que de una parte de la conversación haga la cliente, o el requirente, o el tercero, o quien sea. ¿Puedo saber si la obtención fue lícita? O por lo menos tener cierto panorama donde sé que no se han vulnerado derechos fundamentales. Vamos a ver un articulado después más adelante en un modelo. Tratar de tener la mayor certeza posible, debería ser la certeza, de que el dato como se presenta no ha sido adulterado. ¿Sí? Y que no hay una negligencia
en el tratamiento del contenido y el continente. Al contrario, que sea, ¿cómo nos damos cuenta? Sería la pregunta. Bueno, cuando uno hace la descripción del paso a paso, conozco cómo funciona la plataforma, conozco cómo funciona el mecanismo, puedo advertir que en la mecánica se han respetado por lo menos los estándares mínimos que se piden. Esto es muy interesante. En el día de hoy salió una comunicación, por ejemplo, a raíz de esto, donde enviaron para los establecimientos académicos un informe, una especie de dictamen por parte de los asesores jurídicos de Zoom. Zoom es la plataforma de videoconferencia. Zoom, ¿qué explica? Y que de última yo se los puedo hacer llegar también. Explica cómo hay que iniciar una reunión para que la misma tenga los mayores estándares de encriptación y qué detalles tengo que ver o indagar para darme cuenta de que la comunicación no ha sido vulnerada dentro de lo que hoy por hoy los asesores entienden que estos nuevos parches que le han puesto en razón de la gran demanda que tiene la plataforma permiten evitar estas noticias que salieron hace pocos días de que estaban prostituyendo información gratuita para Facebook, ¿sí? O el famoso FaceApp que generaba información para sistemas de inteligencia artificial. Bueno, esto es una forma de seguir ciertos protocolos. Hay que indagar también una cosa, la accesibilidad al dato para quien investigue. Escribano, yo quiero contactar una comunicación que tengo y una filmación de la empresa. Bueno, la trajo, no, pero no la puedo sacar de ahí. Bueno, ¿cómo constatando ahí, básicamente? Entonces, tener certeza de que esa prueba va a ser controvertida de alguna manera, entonces que sea de fácil acceso, también para quien investiga, obviamente, ¿sí? Esto diría, sin admitiendo cuestionamientos al respecto, me parece a mí que tendríamos 4 grandes bloques de tipos de actas para dar respuestas a estas nuevas demandas. La constatación, la protocolización, el resguardo y conservación y terceros de confianza. Lo que no quiere decir que pueden ser binomios o mezclarse en algún momento. Constato una captura, cómo se obtuvo. Acá me dicen que no se escucha, perdón. Ustedes me dirán, paro, no sé, Horacio, si se ha interrumpido el audio. No escuchando bien. Bien, seguimos, ahí está. Ahí dicen Alía que sí se escucha. Bien, ahí se escucha. Seguimos. Cualquier cosa, paramos. Entonces, surge la posibilidad de que se armen binomios o que haya matices de una y otra. Pero fíjense el inciso D, que tengan especial en cuenta, porque es el caso del tercero de confianza. Yo creo acá, me voy a ir de tema, si entro acá, pero lo dejo como para indagar. Yo creo que esto es uno de los grandes espacios, y como diríamos en términos pedagógicos, de apropiación por parte de los escribanos. Esta prestación de servicio de terceros de confianza, ¿sí? Está en uno de los decretos de firma digital, está en el derecho español, vienen a ser prácticamente empresas privadas, ahora delegadas a los colegios en parte y demás, pero es un buen escenario para que nosotros lo apropiemos, no en el sentido del derecho a la propiedad, sino en el sentido pedagógico, para que no se malinterprete, ¿sí? Bueno, y acá viene una idea de algunos, como para agregarle algo de práctica, algunos modelos. Pido disculpas a las técnicas de cada uno, sobre todo, por ahí cada uno puede tener también su forma de escritura, pero no, lo que importa es ver algunas cláusulas. Vamos a agarrar, por ejemplo, este que lo puedo ver acá, que es una constatación de página web y protocolización de impresión, ¿sí? Vamos a poner acá, ¿sí? Si alguno no lo ve, avisa. Entonces, escritura normal, ahí, el comparendo, y fíjense una cosa, ¿qué me piden? Constatar una página. Les cuento un poco el trasfondo. Una persona X viene y dice, yo anticipo algo, son modelos que han estado de alguna manera testeados, porque la vocación se hizo un hecho y terminaron probando algunas cuestiones, ¿no? Bueno, acá viene alguien y dice, yo tengo un problema con una publicación. ¿Por qué busca el escribano? Porque la van a borrar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Un sello de tiempo. Hay aplicaciones que hacen esto, que de alguna manera buscan brindar un servicio extra notarial. Por suerte, los funcionarios
que más que funcionarios son juristas, además, dicen, no, a mí no me vengan con plataformas anglosajonas, prueba ante escribano. Entonces viene y dice, ¿cómo hago la confiscación? Bueno, en el requerimiento una forma se puede hacer en el diligenciamiento, ¿no? Y en el pedido, para ingresar al link, ¿qué link correspondería? A la página de Facebook, ¿sí? Se ubica el logo del sitio web Facebook, prácticamente lo está describiendo lo que ve. Se redirecciona, porque vieron que se produce un redireccionamiento en la página, en términos técnicos lo mismo, a Facebook tal, la cuenta del escribano tal, o del señor tal, se ingresa. Entonces, ¿qué voy haciendo? Lo que venimos a explicar. No vamos a hacer lectura porque es bastante aburrido leerlo a todo así, pero si veamos, está a disposición de ustedes que proceda a imprimir, ¿no es cierto? Constate, vea, pero además, ¿qué quiere? Que yo saque un print, porque eso puede no estar, y ese print que voy a sacar, yo diga que fue sacado en mi presencia y siguiendo ese mecanismo de paso. Vamos a la hoja 2, por ejemplo. Yo por ahí sugiero ubicar, además de temporalmente, ubicar fácticamente y mecánicamente qué aplicativo están usando. Están usando su ordenador. ¿Por qué? Por la geolocalización. Esto es algo que hay que acostumbrarse, que la prueba digital tiene un elemento, por ahí, quizás yo no lo haya dicho antes, que además de poder acreditar una circunstancia, acredita una ubicación en tiempo y espacio. Es la geolocalización. Esto no es ninguna ciencia. Yo saco una foto en iPhone y la foto, en las características que me permiten describir la fotografía, me dicen en qué lugar, hasta casi la coordenada GPS donde fue sacada. Bueno, esto es parte de la prueba. Pongo en mi domicilio, cómo ingreso, que me autorice ingresar y demás. Algunos dirán, ¿hace falta la autorización? Porque la firma en el requerimiento se entiende que me ha autorizado. Es técnica, ¿sí? Entonces, lo que abunda en este caso no daña en este tipo de pruebas. Ingresa, me solicita proceda a imprimir y agregue una copia por mí autenticada en el protocolo y como formando parte de la misma. Print el protocolo. Prueba. ¿Sí? Puede el día de mañana eso servir con mucha eficacia. Bueno, y acá que tenía la publicación, un poco la descripción, que buscaba, que quería acreditar y demás. ¿Sí? Es un modelo. Entonces, uno dirá, ¿cuál es el objetivo de ese modelo? Hacer un sello de tiempo ante escribano público. Saber que si me borran la página, yo la constate. Y ustedes me pueden decir también, ¿pero cómo? ¿La prueba no era de fácil rastreo? Sí, pero también hay que estar en posibilidad técnica de rastrearla. Entonces, es un costo extra, es una pericia extra, y además consume, lo que diríamos en economía, el recurso más escaso de todos, que es el tiempo. Consume tiempo. ¿Sí? Una protocolización de archivos digitales de filmación, en este caso pedido de una empresa. Es esto. Este es otro instrumento. Ahí estoy escuchando. Otro modelo que está. A ver si lo puedo bajar acá. Ahí está. La primera parte, bueno, era como para ubicarla nada más. Pero acá, ¿qué hay? Acá hay lo que se llama el famoso caso de infidelidad laboral o de seguimiento, que es una práctica que se está aplicando muchísimo a nivel de empresa. Y uno a veces, y fíjense, y les dejo sobre todo para quienes les guste el área penal, fíjense que ante la contundencia de una imagen debidamente tratada, una filmación, y la aseveración por parte de un abogado de contraparte, por ejemplo, de que en realidad eso es falso y demás, ya hay 4 fallos importantes de estafa procesal. Así que, ¿contra quién? Del abogado. ¿Sí? Y hay un caso de prisión preventiva de un abogado también, producto de estos casos de estafa procesal. Entonces, esto tiene consecuencias de alguna manera, buenas o malas. En este caso, ¿qué pasa? Viene una empresa y la empresa quiere que quede ante una escritura, la manda o es encomendar a alguien una tarea. Y el propósito de la tarea, fíjense que acá está el propósito, obtener informes, fotografías, documentos de un ex empleado. ¿Por qué? Porque a veces se dan casos comunes o cotidianos del típico empleado de carpeta psiquiátrica, convaleciente, ciego. Esto motivó una causa en Córdoba de mucho conocimiento general, ¿no? Del tema de los aseguradores de riesgo y demás, donde había conductas que se declaraban como verdaderas y después las pruebas demostraron otra cosa. ¿Qué tiene de distinto esto? Lo que tiene de útil es la descripción, como decíamos antes. Describir el soporte, la cámara, la serie,
el adaptador, siempre es recomendable que el soporte sea comprado, facturado, cerrado, y no algo que se saca del bolsillo, que puede contener otro tipo de datos. Eso hace el buen manejo o conservación del dato, ¿sí? La expresa manifestación por cuenta y orden. Acá hay casi una especie de locación de servicio trasladada a un instrumento público, pero con una demanda específica de protocolización de un elemento digital, que implica cierto manejo del mismo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las cláusulas de privacidad? Acá hubo una vez un comentario, surgió a raíz de un considerando de una sentencia, el tema de dejar constancia si se ha vulnerado o no el 53 del Código Civil y Comercial, el derecho de imagen. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿Es el escribano el que está haciendo la muestra, la prueba? No, es quien recaba la prueba. ¿Se acuerdan cuando decimos cláusulas de responsabilidades civiles y penales? Empiezan a aparecer ahora en lo fáctico el hacer conocer, bajo declaración jurada, se puede poner que hay una responsabilidad si el actuar o obrar de quien aporte el material infringe una normativa. Esto genera una discusión también, hay criterios sobre si este infringir la normativa genera obligación de denunciar o no. Bueno, no participo de eso, pero hay, salvo los casos como nombramos antes, cuando hay una exteriorización de algo, como puede ser, por ejemplo, los derechos del niño y demás, pero acá puede quedar la duda, o sea, ante situaciones dudosas, puede uno hacer una falsa acusación. ¿Y cómo termina? Acá tiene un modelo casi una plantilla. Esto fue tomando modelos de doctrina española con cierta repercusión aquí, en algunas doctrinas de Córdoba inclusive, ¿sí? En el derecho de imagen, transcribir el artículo. Acá uno dirá, ¿por qué lo transcribo? ¿Lo puedo citar? Bueno, volvemos a lo mismo. Técnica notarial, lo cito, lo transcribo. Cada uno querrá la versión que más tranquilo los deje. Un modelo 3, y acá viene algo que terminó, por ejemplo, entre otras cosas, acreditando un pacto de cuota litis abogado-cliente, que no había nada firmado, pero había comunicación por WhatsApp. Fíjense acá, lo interesante es, procede y peticiona, ¿sí?, del aplicativo WhatsApp con quién fue la comunicación, y me pide que además extraiga una captura de pantalla y le protocole. ¿Sí? Me explica, me dice con qué soporte registró la conversación. Esto después de una prueba testimonial de la persona, tiene que tener coherencia. ¿Quién es el titular de la línea? Para saber si está autorizado o no manipular la línea, etcétera. Con quién fue la persona, la fecha, etcétera, etcétera. Es una forma de describir. Si hubo texto, si hubo audio, si hubo las dos cosas. Vamos a esta otra parte donde tenemos todo lo que hace el contenido del requerimiento. La cláusula de declaración jurada de nuevo. A los fines de acreditar la existencia de la conversación, como la veracidad del día, la hora, el texto, comparece, me solicita, deje constancia el contenido de la conversación. El problema es cómo dejo constancia. Entonces, ¿qué resguardo además tomo en el tratamiento de esa prueba? El famoso artículo 53, transcripto, y viene el diligenciamiento. El diligenciamiento, por ejemplo, ustedes van a ver que ¿qué se hace? La cláusula o la frase de exhibición, la coincidencia. Acá, ¿qué tenía de agregado? Que todo lo que se vio se redireccionó y se reenvió mediante mail desde la cuenta del WhatsApp, el registro histórico y trazable de toda la comunicación. Bien, seguimos. El pedido, la protocolización. Esto puede ir variando, puede ir siendo más o menos preciso y agregando cosas. Son solamente modelos básicos, ¿sí?, como para ilustrar un poco lo que uno viene hablando. ¿Y esto otro qué es? Este es un modelo que me pareció interesante y que se usa mucho en las contrataciones con tercero de confianza, es hacer la entrega del material a la requirente previamente, es decir, la empresa me pide que vaya y saque fotos. Bueno, esa entrega que se haga por escritura pública. Entonces viene este modelo donde comparecen, hay archivos digitales de entrega y hay a veces pedido o no de resguardo, donde uno lo que hace acá también es el comparendo de las partes, ¿sí?, el por qué. En este caso,
una parte había contratado un investigador matriculado, un investigador privado matriculado, que hacía específicamente esta obtención de pruebas en casos de falsedades de certificados médicos y demás. Hoy en día esto se cruza también con el nuevo escenario que hay en materia de registros de, por ejemplo, partidas, estos certificados médicos o carpetas clínicas o legajos clínicos, donde quizás empiecen a quitar un poco de efectividad de esto por la propia trazabilidad, si es que se aplica blockchain como más o menos viene adelantando, ¿sí? Acá van a ver ustedes cosas importantes, por ejemplo, acá, ¿cómo se describe un soporte? Bueno, hay un número que lo hace único y irrepetible. ¿El nuestro cuál es? El DNI. Puede haber duplicado, sí, pero alguno tiene que ser falso. Entonces acá están los números de email. El número de individualización del soporte de almacenamiento en frío, como la tarjeta SD. Todo de alguna manera descripto, relatado, individualizado, consignado y agregado al instrumento, ¿sí? Entonces estos son modelos bastante simples que están a disposición de ustedes, como para algunos, hay 20, 30 de estos, alguno puede tener dudas o no, o cuestionarse, o decir no, yo no creo que sea de esa forma, ¿sí? Más que nada esto se trata de compartir y mostrar por ahí un poco de experiencias en estos modelos e ir construyendo modelos mejores, ¿no? O limitando un poco la cuestión. Volvemos acá al paper. Bueno, acá les pongo un poco el WhatsApp porque hoy en día esto es el gran problema en materia de documentación y de prueba, es la liviandad con la que uno se expresa por WhatsApp. Y a veces termina enviando lo que no debe, una imagen que puede terminar en un proceso penal, una comunicación que infringe normativas de confidencialidad y demás. Entonces, hoy por hoy diríamos, es casi la prueba por autonomacia que se va a pedir en sede notarial. Entonces, volviendo al WhatsApp, o equivalencias con otras aplicaciones. ¿Cuáles son algunos recaudos que deberíamos tener en cuenta? Yo creo que primero tengo que tener certeza, o por lo menos probado o manifestado bajo declaración jurada, el número telefónico. Pero esto es como las viejas actas de inspección ocular que hacía la policía, es decir, no tengo que ver el aparato. Yo puedo saber que el aparato tiene asignado un número de teléfono primero. Pero después tengo que comprobar la SIM o el email del teléfono. Si es que el WhatsApp se usó por teléfono, alguno dirá, yo lo usé por PC, sí, pero la PC no lo habilita si no está vinculado siempre a un soporte móvil. Acá viene lo principal, el comprobar y citar el número de email, lo que hace que el celular sea ese y no sea otro. Es lo que se pide generalmente cuando a uno le sustraen el celular para poder insertar un pedido de secuestro. Es lo que se suele pedir también cuando uno hace un viaje fuera del país y declara un celular, etcétera, etcétera. Entonces un número habituado en la jerga a emplear ese número. La configuración fecha y hora, espacio y tiempo, que es la ubicación que tiene que tener la comunicación que se busca. Acá viene un tema, el sacar copia de la conversación, fíjense qué loco, ¿no? Porque si nosotros hablamos de sacar copia física de papel de una prueba intangible, está bien, de protocolo en papel, pero generalmente se tiende a resguardar de la misma vía que se obtiene la copia de la prueba, es decir, digitalmente. Y después tendríamos una correcta descripción y mención de la causa fin del requerimiento, es decir, ¿qué se pretende con esto? Porque en el que se pretende irá encaminando el paso a paso de la prueba, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de los sellos de tiempo? O los timestamping, que es común ver, hay páginas web de esto. Yo acá les cité una que es nacional, que es la posibilidad de tomar sello de tiempo por blockchain federal. Es un blockchain que no es del todo un blockchain, pero, ¿por qué? Por esto de la centralización, descentralización, pero permite dar un sello de tiempo. Yo creo que es un buen aliado nuestro. Es un aliado en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fiscal que está valorando una prueba y tiene un PDF, tiende a darle un sello de tiempo propio, cuando él lo abrió en el momento que lo abrió. Para que en un momento, por ejemplo, de elevación a juicio no se cuestione su valoración de la prueba. Bueno, vamos nosotros. Yo tengo una prueba digital. No pierdo nada, ese Word, PDF, PowerPoint, lo que sea, lo cargo en blockchain federal, les dejo la página, es interesante revisarla, y además le agrego un sello de tiempo. Y ese sello de tiempo lo puedo imprimir y lo agrego en el protocolo. Quiero. Si no lo dejo ahí, lo tengo, porque virtualmente no es manipulable ese sello de tiempo, ¿sí?
¿Qué genera o para qué, según la doctrina española? El sellado de tiempo es un método para probar que un conjunto de datos existió antes de un momento dado y que ninguno de estos datos ha sido modificado, etcétera, etcétera. ¿A quién le copian de alguna manera esta doctrina del sello de tiempo? A la ANSERT de España. Es decir, ANSERT, además de brindar estos servicios, tiene un excelente marco doctrinario del porqué de sus circunstancias o el porqué de sus aplicativos. Bueno, Blockchain Federal es como una reconstrucción prácticamente de ese sello de tiempo, pero de uso público para los ciudadanos argentinos. ¿Sí? Acá tienen la cita de ANSERT, por ejemplo, específicamente un poquito de doctrina cuando habla de sellado de tiempo. Nosotros supimos en algún momento considerar, al hablar de este tema de terceros de confianza y demás, que justamente está esbozado acá en este link. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es el sello de tiempo? Y uno dirá, ¿por qué ahora hacemos hincapié en el sellado de tiempo? Bueno, porque básicamente lo que estamos haciendo en este actuar notarial es tratar de cristalizar una prueba, tratar de, además de darle veracidad, evitar que su propio carácter deleble la haga desaparecer en el tiempo. Y yo lo puedo hacer en un protocolo, lo puedo hacer en un sistema timestamping o lo puedo hacer combinando las dos cosas. ¿Sí? Lo puedo demostrar, verificar que los datos han existido. Entonces uno dirá, ahora volvemos a hacer memoria. ¿Cómo demuestro yo como escribano que este dato es real? Y demás. Bueno, me puedo valer de la tecnología. ¿Cómo qué? Como estas plataformas. Tengo medios, implica un conocimiento informático. ¿Sí? ¿Qué me permite? Yo ahí sinteticé 4 ítems que para mí me parecen importantes, que es, permite proporcionar una prueba fehaciente del momento de creación y alteración de los documentos electrónicos. Entonces me resuelve las primeras consignas o recaudos previos, que es este tema de la creación o no, la mutabilidad de la fecha, la posible alteración. Pero alteración de qué? Si vino alterado, esto es un sello de tiempo. Sello lo sé alterado, lo que me permite evitar alteración a posteriori. ¿Sí? Contiene información sobre los datos y el momento específico en que este fue creado en un mismo paquete firmado. Bueno, acá tenemos que ver cómo es la criptografía de cierre, si es por firma digital, si es por registro biométrico y demás. En definitiva, es otra parte de la cuestión, acá es que me permite hacer una radiografía del dato y cerrarlo. Cerrarlo lo cierra un escribano, lo cierra un funcionario, un tercero de confianza, un fiscal, quien sea. ¿Sí? Entonces acá hay casi, por lo menos desde la lógica de la doctrina de ANSERT, como un complemento a la firma electrónica. No, fíjense que no usa digital, usa electrónica, pero porque está tomando algo más abarcativo todavía. ¿Sí? Y permite algo que es muy valioso hoy en día, es muy costoso además de valioso, que es el tema de la custodia. Y esto nosotros no tenemos aceitado un proceso de cobro del resguardo. Entonces, si acá entre colegas lo charlamos y decimos, bueno, yo hago un acta de protocolización y resguardo. Resguardar documento digital es muy sensible y tiene muchos riesgos. Y a cada riesgo o responsabilidad, siempre uno dice a mayor responsabilidad, mayor costo. El auto es más caro, el seguro es más caro. Más imprudente el que maneja, más caro el seguro. Bueno, más deleble es el dato, debería haber un valor que permita ser asignado a la correcta custodia y guarda. Y esto es como para ir abriendo el juego a generar espacios nuevos. En definitiva, llegamos a un punto donde todo esto que parece cotidiano se revoluciona, se baraja, se da de nuevo y entramos en una zona gris donde no sabemos para dónde vamos a ir, que es el tema de la cuarta revolución tecnológica. Entonces, en esto de la cuarta revolución tecnológica hablamos de los nuevos desafíos para el notariado en tiempos actuales. Acá quedó 2 veces en tiempo, hay que corregirlo así. Tanto hablar de sello de tiempo lo puse 2 veces. Bueno, en tiempos actuales. ¿Y qué pasa hoy en día? Y bueno, va a pasar como por ejemplo que va a venir una persona con estas noticias y este escenario de crisis sanitaria donde va a haber un antes y un después del papel, un antes y un después de tocar las cosas, un antes y un después de poner la huella en algún lado, va a generar, por ejemplo, escribano, miren, a ver, yo sé que no es precio, que no es compraventa, no sabemos ni qué es o no, lo estamos discutiendo, pero yo quiero que usted me constate que yo voy a efectuar un pago con un Bitcoin.
Y es lo que hablamos con algunos colegas, por ejemplo, es decir, bueno, pero ese pago de Bitcoin es un acta que tiene representación económica. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Bueno, diríamos, no sé, 5.000, 6.000, 8.000 dólares. ¿Tengo que aportar por 6.000, 8.000 dólares? ¿Lo puedo hacer por acta de constatación? ¿Voy a terminar en un escenario donde eso sea pago? ¿Sí? ¿Satisfaga los requisitos del precio? Sea moneda, ¿no? Bueno, hermoso para tratarlo, pero son los desafíos. Todo esto de constatar ahora me puede convertir en tener a la vista soportes de almacenamiento en frío, como por ejemplo una billetera virtual. Una billetera virtual contiene un X monto en dinero, pero intangible, y es muy valioso, pero también genera posibilidad de constatación o de pago. Hay muchos contratos inteligentes que tienen una matriz, casi como le diría, como cuando alguien ve, no sé si les habrá pasado, están generando un modelo de utilidad, un registro de marca y patente, pero hay cierta desconfianza, entonces sobre cerrado van también y le dicen al escribano, miren, yo tengo este proyecto, le muestro cómo se obtuvo, tengo acá los discos, el programa, cómo se creó, hagamos un acta para darle una fecha, por si me roban la idea. Bueno, acá con los contratos inteligentes puede pasar lo mismo, puede ser que suceda. Es más, ya hay consultas de estas circunstancias. Y esto nos lleva también a un escenario que cada vez se está multiplicando más de tokenización de cosas y servicios. Entonces miren, ¿qué es la tokenización? Bueno, eso se aplica en vino, se aplica en whisky, se aplica en los agrotokens, se aplica en general. ¿Y qué rol cumplimos ahí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Entonces, está lo dado, está lo presente, está lo cotidiano, va a evolucionar a medida que evoluciona la plataforma, hay unas normativas básicas, hay un catálogo de cuidados, de referencias a tener, y esto es un desafío lanzado para que en esto de que gozamos de tiempo hoy por hoy, y a veces lo interesante del aislamiento quizás sea que si uno sabe maximizar, es una instancia muy buena para producir conocimiento, entonces un espacio como para poder empezar a pensar estas cuestiones. Y el último, que creo que hemos ido, espero no haberlos aburrido y demás, yo por ahí siempre trato de usar una frase, porque de alguna manera le da un cierre. Cuestión hay gente que usa refranes y demás, pero esto de Kierkegaard, un filósofo del existencialismo, que no es casual que lo haya elegido, cuando el ser humano está en contexto de crisis, empiezan estos planteos, ¿no? Estos planteos existenciales casi. Ahora, poco justificado, pero fíjense cómo redondea un poco esto de la prueba digital. Hay dos formas de ser engañado. Una consiste en creer en lo que no es cierto. Doy por válido la charla de WhatsApp que no era tal, la filmación que está manipulada, no sé, todas las pruebas que hemos tratado. Y la otra es negarse a creer lo que es cierto. La prueba autenticada pasa por escribano, está toda la metodología, el paso a paso, pero viene la contraparte y dice, no, eso no pasó de esa forma. Está bien, son las reglas de juego. Pero es la dualidad del mundo forense entre aquellos instrumentos que uno autoriza y que terminan teniendo tráfico jurídico. ¿Sí? Y para finalizar, una invitación nada más, si el presidente me lo permite, de informarles que a raíz de estos derechos de la Cuarta Revolución, con la Universidad Católica hemos lanzado una diplomatura específicamente en blockchain aplicado, con gente del área de finanzas, del área de economía, del derecho tributario, el fiscal de cibercrimen, algunos invitados de afuera, y un módulo específicamente notarial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entre colegas nos unamos a qué? A ver cómo estamos nosotros parados y cómo nos vamos a ver en este nuevo escenario, cuáles son nuestras áreas reservadas, en qué podemos ser protagonistas y de qué nos podemos apropiar en el buen sentido. Espero que les haya servido y a disposición para lo que ustedes necesiten.